Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Nuestro estudio ahora es sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en los primeros pasos en la introducción de este hermoso Evangelio. Si quieren remitirse los 5 primeros cursos que ya hemos iniciado como introducción, pueden verlo en las redes, Facebook, Ñandeyara Ñe'e, YouTube también. Bueno, lo importante es que ahora vamos a seguir con esta introducción y algunos elementos más que ponen la base para hacer una buena exégesis, evidentemente, pero lo importante es para que entendamos la teología, el mensaje que nos quiere transmitir el escrito mateano, es decir, el Evangelio de San Mateo. Nosotros hablábamos de un Jesús que no es uno más entre los hombres, decíamos al inicio. También decíamos que la vida de Jesús no es simplemente una sorpresa. ¿Por qué? Y porque no ha surgido de la nada, ni se puede llamar independiente de la espera de los hombres. Está la famosa espera del Mesías. Es decir, aquí hay toda una lectura que hace el Evangelio de San Mateo sobre el Antiguo Testamento. Es la famosa venida del Mesías, de lo que ellos están esperando. Por otra parte, nosotros decíamos también que ya el mismo destino de Jesús está anunciado en los profetas. Todos los libros proféticos son anunciados o anuncian, mejor dicho, al Mesías. Luego, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros encontramos es esa relectura que se está haciendo sobre el Mesías, sobre la promesa de Dios para con su pueblo. Y esto lo encuentran, ¿verdad? Los primeros que experimentaron la relación profunda con Jesús de Nazaret, de este Dios que se ha encarnado. Ellos van descubriendo y van entendiendo aquí y ahora en la persona de Jesús, Dios ha realizado las promesas del Antiguo Testamento. Dios es entonces quien dispone su venida. Dios quien hace que su obra sea el culmen de la espera antigua. Aquí estamos entrando en el aspecto teológico. También habíamos dividido al comienzo 3 elementos fundamentales: el aspecto teológico, el aspecto antropológico
y el aspecto eclesiológico, que son los pilares para la teología o para el mensaje de San Mateo. Y aquí nosotros estamos encontrando cuando nos está diciendo Dios es quien dispone su venida. Entramos en el aspecto teológico, es decir, Dios el que quiere, Dios el que envía a su Hijo. Responde al Antiguo Testamento. Dios primero que elige un pueblo y dentro de este pueblo se irá formando el caminar que tiene que ayudar a sacar el pecado. Se dan cuenta que esto es el aspecto teológico, pero es el hombre, es el pueblo elegido quien tiene que ayudar y poner en cumplimiento esa promesa de Dios. Y después, en ese caminar, los profetas comienzan a decir, ante situaciones, ¿verdad?, de altibajos tan difíciles de salir de esta situación de pecado, entonces viene una promesa diciendo Dios mismo vendrá en medio de nosotros. Dios mismo será quien nos ayude, ¿verdad?, a liberarnos de esta esclavitud del pecado. Y es así que se proyecta el Mesías ante situaciones también muy controvertidas, muy difíciles que el pueblo ha pasado, con los reyes principalmente que no han cumplido con aquella expectativa de parte de Dios en ese caminar de que el pueblo elegido pueda ayudar a sacar el pecado de nuestra propia historia. Pero eso es tan difícil y por lo tanto se vuelve a repensar dentro de esa historia. Es la iglesia, ¿verdad?, la que vuelve a repensar. Es esa comunidad la que vuelve a mirar y a decir, bueno, aquí vamos de altibajos. Y cuando estamos en esa situación, sobre todo del exilio, es donde ellos se dan cuenta y dicen, bueno, toda la monarquía no nos ha resultado. Dios enviará nada más y nada menos que a su propio Hijo entonces. Dios enviará al Mesías entonces. Es el pensamiento principal. Dios enviará al Mesías. Y luego, ya en el Nuevo Testamento, se vuelve a repensar, a releer y se entiende que en Jesús de Nazaret Dios cumple con su promesa. Por eso decíamos que Dios es quien dispone la venida. Dios quien hace que la obra de Jesús sea el culmen de esta espera antigua, de esta espera del Tanakh, de esta espera entonces del Antiguo Testamento. Pero hay más, decíamos, la profecía del Antiguo Testamento no es tan solo voz de Dios, es vida de los hombres que se ponen en camino hacia Jesús, que positivamente aguardan su llegada. No es simplemente voz de Dios, sino que es vida de los hombres. ¿Qué significa esto que no es simplemente voz de Dios? Significa que no son simplemente palabras. No es simplemente voz de Dios, promesa de Dios. Así como nosotros muchas veces, ¿verdad?, en nuestras promesas, nuestras politiquerías, ¿verdad? Cuentan ese, ¿verdad?, ese político famoso, entonces uno le pregunta, ¿cómo y la río? Y dice, ¿de ahí la río? De pueblo. A mí a veces ahí, ¿verdad? Pero cuando ahí la pared. Aquí entonces estamos ante la situación concreta, ¿verdad?, en que el pueblo necesita de esta liberación. Dios promete esa liberación y ahora entonces se da en el cumplimiento en la persona de Jesús. Se da por cumplida entonces esta promesa de parte de Dios. Por lo tanto, decíamos, no es simplemente voz de Dios, algo que escuchamos, algo teológico simplemente, algo prometido por Dios, sino que es una realidad que sucede y que se encarna en la vida de los hombres que se ponen en camino hacia Jesús. Algo bien concreto, algo que se realiza en la vida de la comunidad. Queridos hermanos, no nos olvidemos de este aspecto, ¿verdad?, del aspecto teológico, el aspecto antropológico, pero sobre todo el aspecto después eclesial, porque es allí donde se ve la presencia y la acción de Dios en la vida de los hombres. Por eso, entonces, entender a San Mateo significa situarle en el lugar en que confluyen dos caminos, decíamos. El primer camino es la venida de Dios y la esperanza de los hombres. Entonces, queridos amigos, estos dos elementos vamos a procurar ahora ir reflexionando, La venida de Dios por una parte
y por otra parte la esperanza de los hombres. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Seguimos con nuestras entrevistas a personajes aquí en Ñande Yarañe, y sobre todo compartiendo hermosas historias, cómo la iglesia en ese silencio ha trabajado, sigue trabajando por el bien social. Nosotros sabemos que el compromiso, como dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo. Podemos decir, me faltó una casa, me faltó un terreno, en fin, me faltó educación, pero tú fuiste capaz de darme. Esto lo estamos encontrando y escuchamos, ¿verdad?, de los que han comenzado hermosas experiencias en el acompañamiento de dar un techo, de dar un terreno y sobre todo una formación tan linda a nuestro pueblo, a nuestra gente necesitada. Estamos con el Padre José Zanardini. Padre José Zanardini, queremos conocer un poquitito ahora cómo fue esa expansión, cómo fueron consiguiendo más tierra, cómo fueron llamando y cómo fueron organizando estas villas salesianas. Sí, la parte social, quiero decir una palabrita más. La parte social tuvimos una ayuda grande desde los comienzos de un grupo de jóvenes que eran seminaristas del seminario diocesano. Algunos de ellos después fue sacerdote, otros han salido y varios de ellos que eran los pioneros, que realmente han sido columna importante en ese trabajo social, por varias razones. Una, porque ellos hablaban bien guaraní y yo no. Entonces eran el nexo con la gente. El nexo lingüístico. Exactamente, el nexo lingüístico. Sí, entonces sí. Ellos también eran chicos que ya estaban muy imbuidos de ideas de la educación popular, la educación de Freire, de Brasil, brasileiro, de aquel tiempo. Paulo Entonces, Freire. Sí. Fueron de gran ayuda. Y son de ayuda ahora porque ahora se han casado y viven ahí en esas villas, varios de ellos. Sí. Así es un aspecto. El otro aspecto, siempre que con ellos, cuando se trataba la asamblea, ellos siempre tomaban nota de todos los problemas y durante la semana, aunque a veces el primer tiempo estaban todavía en el seminario, después mantenían los contactos, preparaban los temas para las reuniones y hasta se llegaba a hacer elecciones. Llegamos a un punto en que ya una vez que los conflictos se habían mermado, entonces se hacían elecciones para votar los responsables en la villa. Responsable, coordinador general, encargado de la liturgia de la capilla, encargado de los niños, el encargado del agua, en fin, tareas comunitarias que también eran muy importantes para que en la comunidad se empezara a reconocer el valor de esos servicios, la necesidad que alguien se dedique a eso. Entonces una comunidad que iba creciendo. Y con respecto a los terrenos, una vez que hemos conseguido la encapiata, después Rolón dice, escuché que en Limpio hay terreno muy lindo, alto, ahí que se ve hasta el río Salado, algo así. O sea que Monseñor Rolón siempre estuvo siguiendo muy de cerca. Y entonces me acuerdo que fuimos primero, fue Villa Lombardía, que fuimos ahí, había mucha agua. ¿Por qué ese nombre Lombardía? Lombardía porque mi familia viene de la región del norte de Italia que se llama Lombardía. Claro. Entonces le pusimos nombre Lombardía recordando la familia de donde viene. Claro. Ellos ayudaron a conseguir el terreno. Sí, claro, comprar el terreno. Todos esos terrenos fueron comprados todo con aporte de mi familia, lo de Capiatá, lo de Limpio, Lombardía, Santander, una tira de tierra que está en el medio ahí hasta Villa Sofía, todo Don Bosco, San Miguel,
O sea, que ayudaron Sí, económicamente, sí, entonces, Cleva, como para sí, conseguir. económicamente. Porque últimamente, padre, escuché también que existe un problemita con respecto a esto en alguna de estas villas, con respecto al Sabe terreno. que te explicará mejor después aquí la misma pobladora. Nosotros desde un comienzo, esas tierras todas, de la Villa también Auxiliadora, Villa Rica, Villa San Antonio, 12 villas son, todo terreno que están en la misma situación. Ahí hemos dejado en algunas villas un poco más de tierra comunitaria que en otra, pero tierra comunitaria donde no se podía construir casa, sino eran para uso comunitario, zona verde, huerta o parque infantil o parque ecológico, alguna hectárea, son algunas 2 hectáreas, otro 3, otro 4, otro menos, y eso se tenía que transferir a las organizaciones de los vecinos, mientras que la casa 12 por 30, eso directamente a la transferencia gratuita a la familia. O sea que era un poco un trabajo, digamos, en el sentido de producción también comunitaria sería entonces. Sí, comunitaria, en fin, algo que la comunidad necesite. Entonces, a decisión de la comunidad. Por eso que la comunidad tiene su estructura, ¿verdad? Sus decisiones, su gobierno, su organización. Y bueno, aquí surgieron algunos conflictos en estos últimos años, del que le hablará directamente a los mismos pobladores que van a estar en este programa de Ñante Yarañé. Sí. Muy bien, padre José, entonces estamos viendo así ese trabajo tan hermoso, comenzando desde una escuela técnica, ¿verdad? Como Dios le va llamando para venir al Paraguay. Después es tan lindo también que usted se va interiorizando, ¿verdad? De la situación. También con la ayuda de un pastor que tenía una visión como el señor Rolón, ¿verdad? Sí, así mismo. Y en la villa también fueron surgiendo escuelitas, escuelita, capilla, eso era muy importante. Una vez terminada la casa, se empezaba a pensar en la capilla, que era también un elemento que aunaba a la gente. ¿Usted qué hacía, padre? ¿Usted cuando los reunía, qué es lo que hacía? ¿Les escuchaba, les decía qué necesitan? ¿O usted se iba y le decía, vamos a hacer esto? ¿O cómo? Yo hablaba, ¿Cómo es su estilo de trabajo? Yo hablaba muy poco, ¿Así? muy poco, sí, yo hablaba muy poco. Así. Yo escuchaba Pero mucho. Les reunía, les escuchaba. Sí, escuchaba y después, muy poco. ¿cómo hacían para tomar decisiones? Hacía la misa y después con los coordinadores, algunos están aquí presentes, entonces ahí organizaban las cosas. Organizaba, se establecían las tareas, se controlaba de una semana para otra si se había hecho la tal cosa, por qué no se hizo aquello. En fin, había una evaluación permanente de manera que se pudiera avanzar. Y los seminaristas en este sentido también ayudaban mucho para tomar esas decisiones. Muchísimo, muchísimo. Pero ellos también con ese criterio, ¿verdad? Que lo que no sale de la gente no sirve. Claro. Y no tiene futuro. O sea, no es una cosa impuesta. No, exactamente. Pea, sino que más Mientras bien... cuando algo sale de ellos, hay que acompañarle y la cosa va creciendo, va madurando y sobre todo va permaneciendo, permanece. Claro. Otra cosa se pierde. Se muere. Cuando desaparece el líder, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy bien, qué lindo. Así entonces estuvimos compartiendo con el padre José Zanardini, misionero, salesiano, ingeniero, antropólogo, pero sobre todo sacerdote, hombre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall. A God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love.
have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, nuestra introducción. En una forma general estamos hablando ahora de la esperanza escatológica, de lo que Dios nos propone, de lo que está ahí delante de nosotros, que sería, con nuestra terminología actual, sería como nuestro GPS, moto para la yaguataña ina, amba epa la yaipotanya ina, amba epa peñande yara cañande, moto pañañe piana. Y ahí, haciendo ese camino, ciertamente que iremos haciendo también procesos. Por lo tanto, la esperanza escatológica, decíamos, no aparece solo en rasgos detallados, en momentos especiales. No son momentos especiales simplemente, ¿verdad? Como ¡pum! Una luz que aparece aquí, ¡pum! Allá otra cosa especial. Como tantas veces nosotros pensamos que la acción de Dios es así. No. El reino de Dios está en medio de ustedes. Hace días nomás nosotros, antes de la fiesta de Cristo Rey, nosotros leíamos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que nos decía que unos van a preguntar, ¿dónde está el reino de Dios? Que está aquí, que está allí. Dice, no vayan detrás de eso. No, esos son falsos profetas. Que huma, aquí ya está aquí, está allá. Conviértanse, ¿verdad? El Evangelio no es así. El Evangelio te presenta tu GPS, este es el camino que tenés que hacer, esto es lo que Dios te está pidiendo, y bueno, ahora vamos a pilcharnos, por decir, ¿verdad? Vamos a ponernos lo necesario para comenzar a caminar hacia esa meta. Y vamos a hacer procesos. Si tenemos que subir a una montaña, y bueno, nos vamos a vestir con elementos para subir a una montaña y vamos a comenzar a caminar. Estañan delgaita, mucho nos va a costar. En uno de los cursos, ¿verdad? Participando por tierras montañosas, era muy interesante porque de vez en cuando, así los fines de semana, se organizaba alguna caminata, por lo menos de mediodía, de tempranito, camino y subir la montaña, 1000 metros, no sé cuánto, o más, ¿verdad? Y entonces, y hay que ir buscando, y los caminitos, claro, están más o menos, están los caminos, los vaqueanos conocen cómo ir, pero hay momentos en el cual uno tiene que sudar, la gota gorda, como decimos nosotros, y se añade nada. Quiere decir que ya está el camino, pero nosotros tenemos que hacer para llegar a nuestra meta ahora nuestro proceso. No es una cosa que siempre se va a ir inventando, ¿verdad? Cierto que podemos ir haciendo camino en ese proceso, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver qué tal estamos entrenados. Tal vez no estábamos muy preparados en el caminar. Seguramente que vamos a estar ya poco a poco duchos, diestros para ir subiendo. Una primera vez nos va a ser más difícil, una segunda vez tal vez más sencillo, una tercera vez ya, y cuarta y quinta y sexta vez, imagínense. Entonces, uno ya hace ese camino con un training. Bueno, todos estos elementos simplemente nos sirven para entender también cómo es nuestro camino espiritual. La propuesta está ahí, el reino de Dios está ahí. Nosotros tenemos que ahora hacer ese camino. Nosotros tenemos que ponernos entonces en este camino que se nos está presentando. Esa esperanza es el trasfondo general, es el contexto en que se funda y se edifica el Evangelio. Ahí está la meta, y sobre esa meta, sobre eso es lo que nosotros vamos a comenzar a caminar. Vamos a procurar trabajar nuestra propia vida. Es así como vamos a ir edificando el propio Evangelio, nuestra propia vida. La misma forma de pensar, las estructuras teológicas, es decir, la ley, el juicio, el reino, se entienden solo en ese fondo. Es decir, todo lo que está escrito también, ¿verdad? La ley en este sentido, o el juicio que se hace sobre ciertos valores o ciertas actitudes nuestras, o la propuesta del reino. Todo esto se entiende solo con este fondo de hacia dónde nosotros queremos llegar. Es decir, en este camino que vamos a hacer vamos a necesitar ciertas leyes,
ciertas normas, ciertos decretos, ciertos mandamientos para poder llegar hasta nuestra meta. Y para cada meta que nosotros nos proponemos, nosotros sabemos muy bien que tenemos que buscar lo que hoy en día le llamamos nosotros las estrategias. ¿Cuáles son estas estrategias que iremos usando para llegar hasta nuestra meta, nuestro objetivo? Está el objetivo, ¿verdad? Después están las estrategias. Después sobre esas estrategias, actividades concretas, ¿verdad? Que vamos a realizar para, con esas estrategias, llegar a nuestro objetivo. Y así. Esa es una planificación. En síntesis, lo que nos está diciendo Mateo en su Evangelio es: esta es la estrategia o esta es la planificación de acuerdo al objetivo que nosotros nos proponemos, a dónde queremos llegar. Y así entonces, esta esperanza escatológica se acerca ya a la meta de la historia. No aparece solo en rasgos detallados. No aparece en rasgos detallados, ya así bien delineado, puntito por puntito, porque la vida de cada uno es bien diversa, es diferente. Y nosotros tenemos que tomar actitudes nuestras que nos tienen que ayudar a ir hacia nuestro objetivo. Pero cada uno en el camino, otro otro está más acostumbrado, a otro le cuesta más, otro va, vuelve de nuevo hacia atrás, vuelve a retomar y así sucesivamente, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer ese camino y eso es lo que nos está diciendo, esa esperanza escatológica. Se acerca ya a la meta de la historia, no aparece solo en rasgos detallados, en momentos especiales del mensaje de Mateo. No aparece de esta manera, ¿verdad? Esa esperanza es el trasfondo general. La esperanza ya de por sí es un trasfondo general, porque nosotros sabemos hacia dónde estamos caminando. No podemos entender un momento escatológico simplemente como una interrupción externa de Dios en un momento simplemente como un rayo, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que entender nuestro proceso y nuestro caminar hacia Dios ya todo en un marco general. Es como decir, mi vida, hacia dónde yo estoy dirigiendo. ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde camino? ¿Qué es lo que quiero conquistar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Verdad? Y entonces, esta es la meta que nosotros proponemos en nuestra propia historia. Esa esperanza es el trasfondo. Y es un trasfondo general que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a llegar a nuestra propia realización, llegar a nuestra meta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Hermoso Evangelio, ciertamente, que se nos presenta aquí y nos hace pensar siempre en esta recreación, en algo nuevo, pero sin dejar aquello que es antiguo, que de cierta manera, decíamos, es una indicación de que el acontecimiento Jesús no es algo que se inventa de la nada. Porque si no, pues, como muchas sectas, ¿verdad? Incluso muchas sectas dicen que Jesús, por ejemplo, dice que viene del espacio, viene de otro planeta. Hay muchas sectas que dicen eso, ¿eh? Atención. O sea, como una cosa que no tiene nada que ver con nuestro mundo, ¿verdad? Me ando leyendo la Biblia, me ando entendiendo la ella. O sea, no sé de dónde sacan el personaje Jesús. No sé qué es lo que entienden por Jesús, ¿verdad? No sé qué entienden por Jesús, ¿verdad? Pero absolutamente. Entonces, por eso que yo estoy bastante preocupado, ¿verdad? Y no sé si mucha gente les gusta estudiar y escuchar y por lo menos estar aquí juntos un poco reflexionando. Porque si no, seguimos en lo mismo. Y esta es la ignorancia que nos lleva después a cualquier cosa. Y las sectas, los protestantes, están en esta onda, ¿verdad? Entonces te inventan cosas como una cosa caída del cielo. Por eso yo digo, más que caída del cielo, caída del catre, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un proceso verdaderamente de lo que aquí está escrito, de lo que aquí Dios revela al hombre, pero dentro de su contexto histórico. Y por eso te está diciendo, al ser el culmen, ¿verdad? Con esto nosotros vemos el acontecimiento de Jesús, que no es algo que se inventa de la nada. A Jesús no se le está inventando de la nada. Jesús es el resultado de toda una preparación del Antiguo Testamento que llega a su culmen, a este acontecimiento. San Marcos, que ya hemos estudiado, vuelvan a mirar por favor los primeros capítulos, cuando decíamos nosotros, el tiempo se ha cumplido. Después viene como consecuencia, conviértanse y crean en el Evangelio, pero el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se está refiriendo? Y se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, a las promesas de Dios para con su pueblo, al judaísmo, pero absolutamente que hace una reflexión profundísima. Atención que el judaísmo, nosotros muchas veces dejamos muy de lado el judaísmo. Sin embargo, tenemos que entender y tenemos que estudiar muy bien el judaísmo para poder entender lo que Jesús realizó, o mejor dicho, lo que después la comunidad en ese tercer momento, o en el segundo momento, yo diría, porque el segundo momento pues, es la experiencia ya comunitaria a la luz de la resurrección de Jesús. Y el tercer momento es cuando se escribe la Biblia. Pero en la Biblia nosotros no podemos escribir todo. Es imposible escribir todo. Es imposible. Incluso, ¿verdad? San Juan, pero eso solamente como ilustración, ¿verdad? Y como algo que nos ayuda, ¿verdad? A entender. San Juan dice, jamás se podría escribir todo lo que había sucedido, ¿verdad? Ya al final de su evangelio, él nos pone eso, pero para darnos en su conclusión como animándonos y diciéndonos, hay muchas cosas que aún tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir profundizando. Este mismo discípulo
es el que da testimonio de estas cosas. Estoy en el capítulo 21, al final 24. Y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hasta ahí todo bien. Y después dice, el 25, y termina con esto: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso, dice, que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Quiere decir que lo que nosotros tenemos escrito aquí es simplemente una parte de esa experiencia de esos que vivieron con Jesús y de lo que la comunidad cristiana va pensando y va releyendo. Y en este sentido, nosotros podemos entender muy bien, en este sentido, como base bíblica, podemos tomarlo de San Juan, capítulo 21, versículo 25, muchos otros escritos que hoy nosotros hacemos como documentos de la comunidad, documentos eclesiales, pero que siempre están mirando y están enfocando ¿a qué cosa? A nuestro contexto histórico. Laudato Si, del Papa Francisco. ¿Qué viene a ser ese documento? Y es nada más que una relectura ¿de qué cosa? De la misma palabra de Dios, ¿entienden? Por eso te está diciendo tantas otras cosas. Ahora, ¿quién lo escribió eso? En realidad podemos decir que eso lo está escribiendo, si lo encontramos de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, inspirado ciertamente, ¿por quién? Por la comunidad. Es la iglesia, ¿entienden? Es la iglesia preocupada ante una situación nuestra, actual, en nuestro contexto histórico, ante lo cual tenemos que escribir. Y tenemos que decir algo y tenemos que manifestar, ¿entienden? Y así van apareciendo muchos documentos. O sea que esto es lo que da pie para que nosotros entendamos que siempre la palabra de Dios es viva y al mismo tiempo es eficaz, decimos nosotros. Es decir, que está apuntando y se está refiriendo a nuestro tiempo y a nuestras controversias, a nuestras dificultades actuales. Bueno, entonces vamos a seguir un poco en esta doble influencia que decíamos en el Evangelio de Mateo. Por una parte, solo a la luz de la espera de Israel se entiende al Cristo. A la espera, alguien que está esperando. Algo que ya se vino diciendo en el Antiguo Testamento. Esa es la espera. Y ahí está el camino entonces que estamos haciendo para llegar a nuestro objetivo. Se comprenden sus palabras. Se hace claro su mensaje sobre el juicio. Con la cuestión de la espera, se comprende. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Se lee desde el Antiguo Testamento. Se lee desde el Antiguo Testamento. Muchos de los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento justamente te lanzan y te dicen, como dijo el profeta, para que se cumpliera la Escritura. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está lanzando directamente a lo que se estaba esperando. Se está lanzando a aquella historia que fue como una promesa. ¿Para quién? Para el pueblo, para la comunidad. Que ahora entonces los discípulos que vivieron y tuvieron esta experiencia con Jesús de Nazaret descubren y entienden y dicen, aquí se está realizando, aquí en la persona de Jesús, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Entonces, por eso te está diciendo, se entiende desde aquí al Cristo, se comprende sus palabras, se hace claro su mensaje sobre el juicio. Pero al mismo tiempo, ahí está el segundo elemento, pero el adversativo al mismo tiempo, es necesario confesar que solo en Cristo se concreta y profundiza el paso vacilante del Antiguo Testamento. Solo en Cristo, y es lo que hace la comunidad cristiana, judeo-cristiana. Solo en la persona de Cristo ellos entienden esta realización plena. Solo en la persona de Cristo ellos entienden que lo que Dios había prometido hoy se cumple en Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir.
te doy mis pasos. Llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos mirando y decíamos que la existencia se convierte en lugar de la venida de Dios cuando se abre hacia el futuro. Se abre hacia el futuro. Cuando toma su pasado como un punto de partida, el punto de partida siempre será nuestro pasado, y deja a Dios que se presente como gracia. Deja a Dios, que Él actúe verdaderamente. Y esta es la gracia de Dios. Pero antes que nada tenemos que mirar. Dice, cuando se abre hacia el futuro, es decir, nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Qué novedad para nuestro futuro? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Qué novedades tenemos? ¿Verdad? Eso es lo que nos da vida, nos da entusiasmo. ¿Será que vamos a llegar? ¿Será que vamos a poder hacer lo que nos estamos proponiendo, verdad? Se abre hacia el futuro. Ahora, cuando toma su pasado como un punto de partida y deja a Dios que se presente como gracia. Es decir, que nosotros también, si vamos a hablar del Antiguo Testamento, como se habla mucho en San Mateo, porque utiliza y él conoce, está hablando de los judíos, entonces quiere decir que no es una novedad total y absoluta que estamos inventando cosas nuevas, sino que desde nuestro pasado, desde nuestra reflexión, desde nuestras propuestas, o en el Antiguo Testamento se dice de las promesas de Dios para con su pueblo. Desde ahí es que nosotros estamos partiendo. Miramos nuestra realidad cumplida, en este caso, con la novedad de Jesús de Nazaret. La novedad es que ahora se cumple. Esa sería la única novedad, porque siempre nos referimos a lo antiguo que está viniendo de lo pasado. Pero nosotros estamos proyectando, decíamos, hacia el futuro. Y este punto es elemental y fundamental. A esto nosotros le llamamos el momento de gracia. A esto nosotros le llamamos la presencia de un Dios que está actuando en nosotros. El presente, la gracia de ahora, esa es la presencia de Dios que nos anima, que nos entusiasma y que nos está lanzando hacia adelante. Es la actitud que en San Mateo se ha ligado con los pobres de este mundo que por ser internamente desprendidos han podido descubrir la luz de Dios en Jesucristo. Aquí ya entramos en la actitud fundamental del cristiano o en la actitud fundamental del seguidor de Jesucristo, porque nos está hablando de una pobreza, pero de una pobreza interior. ¿Y qué significa la pobreza interior? Y la pobreza interior significa aceptar todo lo que estábamos diciendo anteriormente, dejarnos guiar, abrir el corazón hacia Dios, entender la propuesta
que estamos haciendo en un proceso y en un camino de lo que Dios siempre estaba ofreciéndonos, ¿verdad? Que es la redención, que es la felicidad para el hombre. Nosotros lo miramos del Antiguo Testamento, que se realiza en esta novedad de Jesucristo, ahora, que comienza, ¿verdad? Pero que se proyecta hacia el futuro, decíamos. Y por eso que está muy ligado con los pobres de este mundo. Es decir, ¿quién es aquel que entiende y se abre al otro, y se abre a Dios, y se abre al futuro? Y solamente aquel que está esperando, aquel que se considera pobre y necesitado de esa gracia de la que nosotros estábamos hablando. Porque la gracia es la presencia de un Dios que actúa ahora, aquí en nosotros. Y eso nos proyecta hacia el futuro. Los que buscan y permiten que Dios se les revele, siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. Mira qué bueno que es esto. Mira qué buena esta definición, ¿verdad?, que nos está haciendo aquí el Evangelio, cómo se nos presenta el Evangelio de San Mateo. Los que están buscando continuamente, los que siguen buscando, los que permiten que Dios se les revele en el día a día, y vamos descubriendo a este Dios que está en nuestra vida y que nos sigue hablando, siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. No sé si llegaron a entender entonces la riqueza verdaderamente de lo que nosotros le llamamos como Antiguo Testamento. Quiere decir que el Antiguo Testamento es toda una actitud de vida, es toda una actitud del hombre, toda una actitud nuestra, desde la clave de lectura de ¿qué cosa? De una búsqueda continua. Ahí está la clave, y esa es la palabra. El Antiguo Testamento tenemos que leer entonces con esta clave de lectura diciendo, aquí encontramos la búsqueda que hacemos nosotros sobre Dios. Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos claves continuas, profecías, acciones que después se van a cumplir en la persona de Jesucristo, van a llegar a su plenitud. Pero antes, ¿qué es? Y antes es búsqueda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actitud cotidiana, en nuestra actitud de cristiano? ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros tenemos que estar en esa continua búsqueda de la realización y de la plenificación de la vida de Dios en nosotros, ¿entienden? Entonces, por eso dice, el que verdaderamente busca y permite que Dios se le revele, sigue estando siempre y siendo, dice luego, siendo. No es simplemente estando, sino que sigue siendo un Antiguo Testamento, verdadero Antiguo Testamento. Han recibido la palabra de Dios y ahora se encuentran en camino hacia la plena manifestación de su Mesías. Ahí está. Qué lindo esto. Y esto es lo que nos tiene que ayudar y nos tiene que entusiasmar a cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, hacer este camino. Esta es la clave de lectura de Mateo. Porque Mateo, decíamos, es el evangelista de los judeo-cristianos, mucho más de los judíos, porque su comunidad es una comunidad judía que conoce muy bien la Torá, mejor dicho, Tanakh. No solamente Torá, Nevi'im y Ketuvim. Es para nosotros el Antiguo Testamento. Conocen al dedillo. Y entonces, por eso que también los apóstoles dicen, aquí se ha cumplido. Por eso que Marcos comienza, aquí se ha cumplido. Por eso que ahora Mateo está insistiendo, aquí se ha realizado lo que Dios había prometido. Es la realización plena de un Dios que está aquí ya presente con nosotros. Pero para eso necesitamos dar una respuesta. Nosotros tenemos que dar una respuesta. Y esta es la respuesta de una actitud que decía, los que buscan y los que permiten que Dios se les revele siempre, se les siga revelando y que nosotros estamos en esta búsqueda continua. Estos son los que siguen viviendo y son un verdadero Antiguo Testamento. Esta idea me parece genial, ¿verdad? Porque la característica del Antiguo Testamento no es darle una patada y decir, usted ya no sirve más porque el Antiguo Testamento ya pasó. Como que suena mal, ¿verdad? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una actitud de búsqueda y el Antiguo Testamento continúa siendo entonces una actitud de hacer un proceso y de hacer un camino para la plenificación de Dios en nuestra propia existencia. Bueno, queridos amigos,
vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a concluir aquí y vamos a continuar próximamente con más introducción sobre San Mateo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.